Bien, buenas tardes a todos. Eh, Seguramente la mayor parte de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Gabriel Zanotti y hoy tengo el honor de presentarles a nuestro máximo exponente del Centro Friedman Hayek en la Escuela de Chicago, que es el doctor Julio Elías, que es doctor en economía por la Universidad de Chicago, precisamente, licenciado en economía por la Torcuato Di Tella, es miembro pleno del Centro Friedman Hayek, es director ejecutivo del Centro de Economía de Creatividad de la UCEMA, este, eh, así que eh, eh, y como ya les dije, eh, uno de nuestros principales economistas especializados en Escuela de Chicago. Así que con él vamos a tener el honor de ver esta escuela que ha sido y es tan importante para el liberalismo económico y político. Bien, entonces, Julio, eh, el asunto es todo tuyo. Bueno, Gabriel, muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá en este curso sobre lo esencial del liberalismo y me parece una excelente iniciativa. Eh, la tradición de la Escuela de Chicago tiene una larga historia. Lo que voy a hacer en esta exposición, eh, me voy a focalizar en Gary Becker en particular, tomando ideas de un libro de manuscritos inéditos de Becker, que editamos y acabamos de publicar junto a Kevin Murphy y Casey Mulligan, que son profesores de la Universidad de Chicago, y con un prólogo realmente excelente, por eso que pongo las fotos ahí de una hermosa entrevista que le hizo Ed Glaeser a Gary Becker dentro de una serie de entrevistas promovidas por el Liberty Fund, y de la cual voy a tomar muchas cosas. Fue realmente excelente el prólogo que hizo, él realmente fue muy generoso en, en escribir ese prólogo que es muy revelador sobre Gary Becker. Y esto me va a llevar naturalmente a discutir sobre la Escuela de Chicago. Eh, Gary Becker fue uno de los economistas más originales e influyentes en la historia de la economía como ciencia. Becker creía firmemente que la economía ofrece un poderoso análisis de los incentivos basado en el supuesto de que los individuos toman decisiones para tratar de promover su bienestar y el de otras personas que les preocupan, como familiares y amigos. Es decir, no es un análisis acotado o como muchas veces dicen del homo economicus, sino un análisis mucho más amplio y enriquecedor. También consideraba crucial la idea, y esto es fundamental, de que la competencia y los mercados son fuerzas poderosas que inducen a las empresas a servir al interés público, incluso cuando ese no es su objetivo. En su famoso curso sobre teoría de los precios, que tuve la suerte, el honor de tomarlo y también de ser ayudante de ese curso, enseñaba a sus estudiantes cómo elaborar sus propios modelos económicos. Becker tenía la idea, y esto cito de él, que es de la introducción de su libro Economic Theory, está basado en el curso de él, que la forma más eficaz de aprender teoría económica es resolver muchos problemas que ponen a prueba la comprensión. Los conjuntos de problemas que planteaban preguntas verbales, pero requerían formalismo matemático como respuesta, obligaban a sus estudiantes de doctorado a crear sus propias representaciones algebraicas
del desordenado mundo que nos rodea. Sobre este famoso curso, uno de sus alumnos más brillantes, Kevin Murphy, que es actualmente profesor en la Universidad de Chicago, cuenta lo siguiente, y cito: los cursos de Becker eran ricos en contenido y estilo, pero uno de los más destacados fueron sus puntos de vista y debates sobre el papel de las preferencias. En muchos sentidos, Gary tenía una relación de amor y odio con las preferencias. Por un lado, las preferencias jugaron un papel central en gran parte de su obra. En el mundo de Gary, las preferencias son complicadas. A la gente le importan muchas cosas. Aman, odian, se vuelven adictos, intentan romper con los malos hábitos y luchan por evitar sus defectos. Ampliar lo que le importaba a la gente fue una gran parte de lo que hizo Gary al llevar a cabo la campaña del imperialismo económico por la que es famoso. Y cierro la cita. Ahora, dicho esto, y como lo expresa Ed Glaeser en el prólogo de este libro que acabamos de publicar, Becker fue un libertador, no fue un conquistador, un libertador que derribó las barreras que habían limitado la imaginación de los economistas y contribuyó al desarrollo de otras disciplinas y el trabajo multidisciplinario. Cuando le otorgaron la John Bates Clark Medal de la American Economic Association en 1967, la cita del premio dice lo siguiente, y es realmente es muy reveladora. Y cito: la versatilidad y la imaginación de Gary Becker han ampliado el alcance y el poder de nuestra ciencia. En sus hábiles manos, el análisis económico ilumina aspectos básicos del comportamiento de los seres humanos en la sociedad, la importancia de la inversión para aumentar su capacidad productiva, la asignación de su tiempo, el crecimiento de sus miembros, sus crímenes y castigos, sus prejuicios raciales. A lo largo de su obra muestra una rara combinación de rigor y relevancia. Con anticipación, nada menos que gratitud, la asociación le otorga a Gary Becker la medalla John Bates Clark. En esta exposición, dentro de este ciclo, lo que voy a hacer es focalizarme en la importancia de Becker con respecto a su innovación metodológica y su visión y enfoque a las políticas públicas. En el prólogo del libro, Ed Glaeser lo sitúa en dos trinidades muy especiales de economistas, que a mí me resultó realmente muy revelador el análisis que hace Glaeser en este prólogo. Una de estas tríadas tenía una orientación política distinta a la visión intervencionista de la época, y también incluye a su asesor Milton Friedman y a su amigo y coautor George Stigler. Este trío de la Escuela de Chicago defendió colectivamente la necesidad de repensar la adopción de intervenciones públicas en la economía que habían sido respaldadas tanto por keynesianos como por economistas progresistas anteriores. La segunda tríada está definida por los grandes innovadores metodológicos de las décadas de posguerra, e incluye también a Kenneth Arrow y Paul Samuelson. Este grupo transformó la economía en una disciplina que hablaba el lenguaje de la matemática, en una disciplina que hablaba el lenguaje de las matemáticas y que aplicaba ese lenguaje a prácticamente todos los aspectos de la existencia humana. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía como disciplina, que es algo que discutimos en un trabajo con Walter Castro sobre Adam Smith,
al igual que el mundo del arte en el siglo XX, quedó dominada por innovadores conceptuales. Durante ese periodo, la disciplina incorporó en gran medida las matemáticas para formalizar ideas económicas bien conocidas y pensar sobre cuestiones sociales y económicas. La tesis doctoral de Paul Samuelson de 1941, publicada en 1947 como Fundamentos del Análisis Económico, dio a la economía una coherencia matemática que el campo ha adoptado desde entonces. Antes de Samuelson, los economistas utilizaban una gran cantidad de enfoques para describir los mercados. Después de Samuelson, el campo se trasladó inexorablemente a las matemáticas. I love the foundations, escribe Robert Lucas, el gran profesor de la Universidad de Chicago, que lamentablemente falleció este año, escribe en sus memorias. Y dice lo siguiente, y cito: como muchos otros en mi generación, incorporé su opinión, la de Samuelson, de que si no podía formular matemáticamente un problema de teoría económica, no sabía lo que estaba haciendo. Llegué a la posición de que el análisis matemático no es una de las muchas formas de hacer teoría económica, es la única. La teoría económica es análisis matemático. Todo lo demás son solo imágenes y conversaciones. Si bien Milton Friedman puede ser considerado un innovador experimental, también jugó un papel importante en la transformación de la economía en una disciplina conceptual mediante el uso de la abstracción, y puede ser considerado en parte conceptual también, ya que realizó un gran trabajo empírico probando hipótesis formuladas a priori. En su importante ensayo, Metodología de la economía positiva, Friedman explica, y cito: el objetivo final de una ciencia positiva es el desarrollo de una teoría o hipótesis que produzca predicciones válidas y significativas, es decir, no obvias, sobre fenómenos aún no observados. Esta teoría es, en general, una mezcla compleja de dos elementos. En parte es un lenguaje diseñado para promover métodos de razonamiento sistemáticos y organizados. En parte es un conjunto de hipótesis sustantivas diseñadas para abstraer características esenciales de una realidad compleja. Se encontrará que las hipótesis verdaderamente importantes y significativas tienen supuestos, que son representaciones descriptivas tremendamente inexactas de la realidad, y en general, cuanto más significativa es la teoría, más irreales son los supuestos en este sentido. La razón es sencilla. Una hipótesis es más importante si explica mucho con poco, es decir, si abstrae los elementos comunes y cruciales de la masa de circunstancias complejas y detalladas que rodean los fenómenos a explicar, y permite predicciones válidas basándose únicamente en ellos. En cuanto a innovador metodológico, Becker no introdujo técnicas formales de optimización en la economía y no desarrolló nuevas herramientas matemáticas. Su contribución metodológica fue definitiva al rechazar cualquier intento de restringir la economía a un conjunto limitado de temas o preguntas. Becker consideraba al enfoque económico como un método de análisis, como un instrumento limitado solo por la imaginación del practicante, del economista. En sus palabras, el enfoque económico es integral y aplicable
a todo comportamiento humano. Como siempre digo, Becker y el economista de Chicago y el del SEMA es economista a las 24 horas, no conoce otra forma. Con esta idea en mente, Becker aplicó el enfoque económico a una amplia gama de cuestiones sociales, la mayoría de ellas fuera de los límites tradicionales de la economía, como ser el matrimonio, es decir, pensar en el mercado del matrimonio, en el matching market, la fertilidad, el crimen, la discriminación racial, el uso del tiempo, las interacciones sociales, la política y las adicciones, entre otros. Antes de Gary Becker, estos temas se consideraban afuera de la economía. Hoy están entre los temas principales de la economía. Si bien Becker toma de Samuelson el papel fundamental de las matemáticas para desarrollar teoría económica y el comportamiento maximizador, y también el equilibrio de mercado que desarrolla Kenneth Arrow, Becker tenía un lado más empírico en su trabajo que lo conecta más estrechamente con Milton Friedman. Friedman fue una figura central en la formación de Becker como economista y Becker fue su mejor alumno. En su ensayo que mencioné anteriormente, La metodología de la economía positiva, que sirve como su propio manifiesto metodológico, Friedman concluye que la economía como ciencia positiva es un conjunto de generalizaciones tentativamente aceptadas sobre los fenómenos económicos que pueden usarse para predecir las consecuencias de cambios en las circunstancias. Y además que el progreso en la economía positiva requiere no solo la prueba y la elaboración de hipótesis existentes, sino también la construcción de nuevas hipótesis. Esto es importante. En este trabajo, Friedman está viendo a la economía definida por sus métodos científicos, más que por sus temas. Sin embargo, Milton Friedman continuaría trabajando principalmente en temas tradicionales de la economía, como la política monetaria, la teoría del consumo. Fue Becker, su alumno, su mejor alumno, quien comprendió que si la economía se definía por sus métodos, no por sus temas, entonces se había abierto un mundo completamente nuevo. En su tesis doctoral, y acá cito que es uno de los manuscritos que incluimos en este libro, él consideró la discriminación contra las minorías basada en la raza, el sexo y otras características un tema importante que extrañamente había sido descuidado por los economistas. Este estudio reconoció que los prejuicios existen y han prevalecido y analizó cómo dichos prejuicios interactúan con varios tipos de fuerzas políticas y de mercado. Un número sorprendentemente grande de implicaciones interesantes sobre la incidencia de la discriminación surgieron de un enfoque básico, muy básico, utilizando oferta y demanda. Por poner un ejemplo, el estudio demostró que la competencia no elimina la discriminación, pero sí combate los prejuicios y modera la manifestación de los mismos en forma de discriminación observada contra las minorías. La razón de esto es que las empresas que no quieren discriminar mucho y que quieren, y las que quieren discriminar en absoluto, tienen una ventaja competitiva considerable en la búsqueda de ganancias sobre las empresas que están fuertemente perjudicadas. Por lo tanto, los empleadores que ofrecen igualdad de oportunidades y aquellos con débiles deseos de discriminar tienen más probabilidades de seguir produciendo
en industrias con fuertes presiones competitivas. Dado que este análisis distingue situaciones competitivas de situaciones más monopolísticas, también ayuda a explicar por qué las industrias monopolísticas discriminan más que las industrias competitivas. De la misma manera que se da este cambio en la metodológico en la economía, también en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y en coincidencia con estas innovaciones metodológicas, el Departamento de Economía de Chicago se hizo conocido como un lugar de notable creatividad intelectual y como un bastión de apoyo al libre mercado. Becker también formó parte del trío de economistas que construyeron y mantuvieron esa reputación durante décadas, junto con Milton Friedman y George Stigler. Friedman era la cara pública de la economía de Chicago, cuyas columnas, libros y programas de televisión eran leídos y vistos por millones. Becker y especialmente Stigler contribuyeron más al análisis económico del comportamiento real del gobierno. Al menos desde Adam Smith se ha defendido la libertad económica, elogiando las virtudes de los mercados y también señalando las fallas del sector público. Desde Adam Smith, los argumentos a favor del gobierno limitado se han defendido sobre la base tanto de la fortaleza de los mercados, como las articuló elocuentemente Milton Friedman, como de las debilidades del gobierno, como las describe el trabajo de George Stigler. En su libro Capitalismo y Libertad, de 1962, Milton Friedman muestra el enorme poder del análisis económico para pensar en políticas públicas y el enorme valor social que tiene la libertad individual. Cómo las personas, persiguiendo su propio interés, contribuyen al bienestar de toda la sociedad. La idea de que la libertad individual, la habilidad de las personas para perseguir su propio éxito, contribuye al bienestar de todos, mostrando la eficacia del libre mercado como un medio para organizar los recursos y un gran escepticismo en la intervención del gobierno. Su fuerte escepticismo en la intervención del gobierno se refleja en frases, por ejemplo, como, y cito, si pones al gobierno federal a cargo del desierto del Sahara, en 5 años habrá faltante de arena. O, por ejemplo, y cito, mucha gente quiere el gobierno para proteger al consumidor. Un problema mucho más urgente es proteger al consumidor del gobierno. Milton Friedman fue un maestro en la aplicación de los principios básicos de economía para analizar y guiar el diseño de políticas públicas, con la premisa de que a las políticas no hay que evaluarlas por sus intenciones, sino por sus resultados. La elaboración de sus propuestas de política se basan en la idea de que la competencia mejora el bienestar de los consumidores y en que las personas conocen sus propios intereses mejor que los funcionarios del gobierno o que cualquier otra persona u organismo. Con estos principios, Friedman mostró, por ejemplo, que el servicio militar obligatorio era básicamente un impuesto sobre los reclutas que podían elegir otra carrera mejor paga en el sector privado y propuso un servicio militar voluntario. Incluimos un trabajo inédito de Gary Becker en este volumen que comenté, que es justamente sobre el servicio militar, sobre el draft, digamos, el servicio militar obligatorio, que es la base para toda la teoría del capital humano que él desarrolló más tarde. Desde la década de 1950, Friedman argumentó a favor de los sistemas de libre elección de escuelas y de vouchers como una forma de introducir la competencia y mejorar la educación.
Al respecto, Friedman sostenía, y cito, el gasto en educación será más eficaz si se basa en la elección de los padres y en la iniciativa privada, los pilares del éxito de nuestra sociedad. En todos los casos que él analizaba, y esto me parece fundamental, Milton Friedman primero analizaba o analiza cómo se comportan los mercados en respuesta a una política pública en particular, incluyendo cómo los participantes responden a cambios en sus incentivos y algo que es muy importante, y los efectos de desplazamiento que producen generalmente las intervenciones del gobierno. Después de su regreso a la Universidad de Chicago en 1970, Gary Becker colaboró con George Stigler en algunos trabajos conjuntos. Uno de los artículos más destacados y citados de esta colaboración fue De gustibus non est disputando. Los gustos no se discuten. En este artículo plantearon un argumento metodológico distintivamente beckeriano. Sostenían que los gustos no cambian de manera arbitraria ni varían significativamente entre las personas. En consecuencia, argumentaban que los economistas deben buscar diferencias en los precios o los ingresos para explicar cualquier variación en el comportamiento. En 1974, Becker y Stigler escriben otro artículo influyente titulado Law Enforcement, Malfeasance and Compensations of Enforcers. Este trabajo exploró cómo los policías y otros agentes de seguridad pueden ser sobornados por los criminales, siguiendo la línea de investigación previa de Becker sobre la economía del crimen y el castigo, y proporcionaron una perspectiva normativa sobre cómo diseñar la compensación de los policías para reducir la corrupción y el soborno. Y es algo que voy a discutir en un momento. Gary Becker, a diferencia de Friedman y Stigler, él tenía la misma idea de que era bueno reducir la participación del gobierno en la economía, pero también él tenía una preocupación y pensaba sobre cómo mejorar o hacer al gobierno más eficiente y sobre todo a los funcionarios públicos, justamente con la idea de que los incentivos importan, que proporcionando mejores incentivos el gobierno también podía mejorar. A diferencia de Friedman, que fue asesor de Ronald Reagan, Becker influyó en las políticas públicas de manera más indirecta, a través de la enseñanza y el impacto a largo plazo de su investigación en temas en los que los economistas rara vez tenían o tienen la última palabra. El trabajo de Becker sobre crimen y castigo finalmente pasó a formar parte importante de la conversación pública. Durante la década de 1980 se reconoció más la necesidad de incentivos fuertes para disuadir el crimen. Los economistas que entraron en debate sobre el crimen, como ser Steven Levitt, lo hicieron todos a la sombra de Gary Becker. Lo mismo sucedió con su trabajo sobre capital humano y su importancia para el desarrollo de las personas y de la sociedad. Becker entró en la arena pública de forma regular recién en 1985, cuando comenzó a escribir una columna mensual para Business Week. En los 2000, en mi trabajo como asistente de investigación de Gary Becker, le colaboraba con datos e información para la elaboración de estas columnas. Así que mes a mes esperaba ansioso el mensaje de Becker contándome sobre cuál iba a ser la próxima columna y sus pedidos sobre datos e información para elaborarla. Y después nos reuníamos generalmente un par de domingos a la mañana para discutirla y bueno, y realmente era una experiencia extraordinaria.
Estas columnas le permitieron a Becker hablar sobre una variedad de temas. Sin lugar a dudas, Becker se oponía al gobierno grande y a la planificación central, eso no hay duda. Pero como mencioné, también estaba en alguna medida a favor de pensar formas de hacer al gobierno más eficiente. Estaba a favor, por ejemplo, de vender el derecho de inmigrar legalmente, de tomar medidas enérgicas contra los padres que no pagan la manutención de los hijos. Estuvo de acuerdo con Friedman en que los mercados tenían virtudes considerables y con Stigler en que el sector público se equivoca en muchas cosas. Pero a diferencia de ello, estaba también interesado en hacer que el gobierno fuera más eficaz mediante el poder de los incentivos. Becker creía fuertemente que los incentivos tienen un impacto en el comportamiento y que no existe nada gratis, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. En la primera clase de su curso de doctorado de teoría de los precios, dejaba muy claro que el precio de algo significaba mucho más que lo monetario. Y como todos los aspectos de la vida humana, pueden conectarse con los precios efectivos que enfrentan las personas. La confianza de Becker en el poder de los incentivos impulsó su trabajo sobre crimen y castigo y es un leitmotiv que recorre todas sus columnas de Business Week. Becker estaba a favor, por ejemplo, de un castigo severo para los delitos extremos, especialmente cuando se cometen con armas de fuego. Estaba a favor de fuertes incentivos para disuadir el crimen y confiaba en que fuertes incentivos impuestos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrían reducir las malas prácticas estatales. En los 2000 trabajamos juntos sobre una propuesta para pagar a los donantes de órganos para trasplantes. Utilizando el análisis económico, con Gary Becker mostramos que la introducción de incentivos monetarios puede aumentar la oferta de riñones para trasplante suficientemente como para lograr eliminar las largas colas de espera y el sufrimiento de las personas que esperan por un riñón para trasplante. Mediante un aumento en el costo total por trasplante de no más de un 10-20%, es decir, un aumento en el costo muy bajo. Para cerrar, Gary Becker, y creo que en general la Escuela de Chicago, tenía la visión, y cito, que en última instancia la economía se juzga por lo bien que nos ayuda a comprender el mundo y lo bien que puede ayudar a mejorarlo. Creo que un ejemplo de esto es el premio Nobel reciente del lunes a Claudia Goldin, profesora de Harvard, por haber avanzado en nuestra comprensión de los resultados en el mercado laboral de las mujeres. Goldin fue alumna de Gary Becker y de Robert Fogel en la Universidad de Chicago. Ambos tuvieron una gran influencia sobre ella y gran parte de su trabajo está desarrollado en la tradición de la economía de Chicago. Con esto cierro y bueno, y me interesa ahora intercambiar ideas con los participantes. Espero que nuevamente muchas gracias, Gabriel. Bueno, felicito por esta iniciativa al Friedman Hayek Center y bueno, espero el intercambio de ideas.